Buenas tardes. Esta es la tercera parte de lo que es estadística de nivel SAP+D. Lo que nos faltaba por ver eran las representaciones gráficas de un conjunto de datos que específicamente este nivel serían histogramas y polígonos de frecuencia. Entonces empecemos. Primeramente, los gráficos para variables cuantitativas tenemos diagramas diferenciales, que son aquellos que representan frecuencias relativas o absolutas, y se representa el número o porcentaje de elementos en una modalidad dada. Es decir, que cada columna va a representar por decirlo así, una clase. En cambio, los diagramas integrales representan un número de elementos que es una modalidad inferior o igual a una dada y se realizan a partir de frecuencias acumuladas. Acordémonos que frecuencias acumuladas es cuando uno sumaba más de una de estas frecuencias. Con respecto a los histogramas, su objetivo básico es transmitir la información de forma que se pueda captar rápidamente. Es decir, que yo pueda ver un gráfico y decir, sí, todo ese montón de datos que alguna vez estuvo nadando por alguna página, la podemos agarrar de esta manera. Y luego se utiliza para representar la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua. Algunos de los pasos de los histogramas son, primero, obtener una muestra de valores de una variable, por lo menos 30, luego se calcula el rango, luego se determina el intervalo, luego se determina que cada barra corresponde a un intervalo, luego se establecen los límites de cada clase y luego se construye una tabla de frecuencias. Hasta acá, hasta el paso 6, lo tenemos súper bien. Si nos fijamos en las tablas que nosotros hemos hecho antes, hasta acá es lo mismo que tenemos. Todos los pasos que hacemos para esta tabla de frecuencias son los mismos que un histograma. ¿Ok? Ahora vamos con el paso 7, las marcas de las columnas. ¿Qué es eso, profe? Espérense, háganme caso un toquecito y ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, primeramente, vamos a agregar una columna por acá. La podríamos agregar de este lado, pero es que yo no tengo espacio por esto que escribí aquí. Entonces, esa M va a ser M de marca. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el límite superior y el límite inferior, los vamos a sumar y luego los vamos a dividir entre 2. Es decir, que la marca de mi primera columna debería ser 55 más 42. Eso dividido entre 2 me da 48.5. 48.5. ¿Ok? Entonces luego voy a tener para la segunda marca de la columna 55 más 68 me da 123. Esto dividido entre 2 me da 61.5. Y lo pongo aquí. Continuemos con el tercero. 68 más 81 dividido entre 2 me da 68 más 81 me da 149. Dividido entre 2 me da 74.5. Luego tenemos 81 más 94, esto me da 175. Dividido entre 2 nos da 87.5. Después de esto tenemos 94 más 107, que nos da 201, y nuevamente lo dividimos entre 2 para obtener que la marca sería 100.5. ¿Ok? Luego vamos a tener la última, 107 más 120 dividido entre 2, nos da como resultado 113.5. ¿Ok? Ya con estas marcas y la tabla estamos apenas.
el histograma que yo voy a realizar va a ser con la frecuencia absoluta. ¿Ok? El paso 8 sería graficar el histograma. ¿Ok? Para graficar el histograma, primero necesitamos los ejes. ¿Ok? Entonces vamos a poner el eje Y. Vamos a poner el eje Y. Y perpendicular a este vendría el eje X. ¿Ok? Entonces, en el eje Y vamos a marcar todas las posibles frecuencias. Ven que van del 2 al 8. Entonces vamos a empezar por 0. Luego más acá podemos poner el 2. A la misma distancia ponemos el 4. A la misma distancia ponemos el 6. Y a la misma distancia ponemos el 8. ¿Ok? Luego, después de acá, vamos a poner las marcas en nuestro nuestro eje X. ¿Ok? Entonces, vemos que tenemos que empezar en 42. Entonces, sabemos que aquí está 42. Y que del otro lado vamos a terminar en 120. Entonces, vamos a dividir esto en partes iguales. Acá, luego estos segmentos en 3. Y vendríamos poniendo los límites. Aquí queda 55. Luego vendría 68. Todos estos datos los estoy agarrando de nuestros límites. Luego vendría 81. Luego vendría de 81 a 94. Entonces pongo el 94. Luego vendría 94 a 107. Entonces pongo el 107. Y luego ya llega a 120. Entonces, ahora lo que vamos a empezar a hacer es dibujar nuestras columnas. Yo les voy a dibujar en verdes para que se note la diferencia entre cada una. Entonces, la primera que tenemos es esta de acá, que sería la clase número 1, que dice que de 42 a 55 tenemos una frecuencia absoluta de 6. Entonces, yo me voy a ir acá. Digo, vea, aquí está el 6. Entonces voy a subir hasta acá, hasta el 6. ¿Verdad? Del 6 voy a tocar el 42. Y acá donde llegaría el 6, también voy a sacar el 55. Y esta va a ser la primera barra de nuestro histograma. ¿Ok? Y todo esto lo podemos colorear. Pero yo no lo puedo colorear tanto. Entonces supongamos que ahí está coloreado. La segunda barra dice que de 55 a 68 tiene una frecuencia absoluta de 4. Entonces vamos a devolvernos a nuestra tabla y vamos a decir, mira, 4 queda aquí. ¿Ok? Y para 68 también, entonces marcamos acá. Que ven, a la altura 4 también viene el 68. Entonces bajamos hasta el 68, bajamos del 4 al 55 y trazamos nuestra segunda columna. También la coloreamos. ¿Ok? Ya llevamos 2 columnas de nuestro histograma. Ahora vamos a ir con la tercera. Nos dice que de 68 a 81 la frecuencia absoluta es 2. Entonces vamos a tomar esta parte de acá. 68 va a llegar un 2 aquí. 81 también va a llegar un 2. Y trazamos las líneas.
y coloreamos esto. ¿Ok? Luego también nos vamos a ir a revisar la columna número 4. Nos dice que la columna número 4 va de 81 a 94 y su frecuencia absoluta es de 4. Entonces vamos a poner 84, va a ir aquí en 4. 94 también va a ir acá en 4. Ven que está a la altura de 4. Y trazamos nuestras líneas para abajo. ¿Ok? Luego la columna 5. Tenemos de 94 a 107, también con una frecuencia de 4. Entonces es otra columna igual a la que vamos a hacer, pero a la par. Entonces también trazamos. Y esto queda aquí coloreado. Vamos con la última. Dice de 107 a 120 tiene una frecuencia absoluta de 8. Entonces, bueno, yo tengo que cambiar de color. 8 quedaba hasta aquí arriba. Nos vamos. Quedamos ahí, entre 107 y 8. Sí, 8 y 120 también. Y bajamos las líneas. Bajamos las líneas. Y ahí nos quedaría nuestra última columna. Lo último que falta para nuestro histograma sería ponerle un título y creo que esta tabla correspondía a esta tabla donde están los datos. Es esta de acá. Qué bueno, no quedó la tabla. Ah, es que está aquí arriba. Pero sí, creo que está aquí arriba, no sé por qué. Okay, dice que son los pesos de niños nacidos. Entonces aquí le vamos a poner en la gráfica, vamos a poner histograma de pesos de bebés al nacer. Y luego también de esto, adicionalmente, si quisiéramos, podríamos agregar los porcentajes que representa cada una de estas barritas. Entonces, como veníamos en la columna 1, dice que su frecuencia relativa es de 0.21. Multiplicamos esto por 100, nos da 21, entonces podemos decir que esto corresponde a 21%. Luego la segunda serían 14, todas estas que miden 4 serían 14%, 14%, 14%. Luego tendríamos acá que esta última mide 7%. Y la grandota tendría que medir entonces 30%, que sería lo que nos estaría faltando. Sí. Entonces, esto es el modo de hacer un histograma. Si ustedes hicieron bien la tabla, la pueden hacer normal. Importante de los histogramas, nunca hay como huecos, por decirlo así, entre las frecuencias. Siempre van así como juntitas y pegaditas.
Y es muy importante que todas sus barritas queden del mismo tamaño, porque estos intervalos son del mismo tamaño. Así lo habíamos calculado antes. Y este sistema del eje Y lo tienen que asignar según los datos que les den. ¿Sí? Entonces sigamos a la parte de polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia se hacen a partir de los histogramas. Entonces, primer paso, hacer el histograma, es decir, hacer todo lo que hicimos antes. El segundo paso va a ser trazar los segmentos en los techos de las columnas continuas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este gráfico de acá, vamos a trazar los segmentos medios, los puntos medios, ¿ok? Entonces vamos a poner los puntos en medio de la gráfica que tengamos, la barrita que tengamos. Ese punto medio que corresponde a la marca de la columna, ¿ok? Si ustedes no saben dónde poner ese puntito medio, va en la marca de la columna. Luego dice el segundo paso, dice trazar los segmentos de los techos de las columnas continuas. Entonces luego con otro color, voy a agarrar un morado, pueden llegar y van a partir del 0 y conectan al punto. Luego de un punto al otro, como conectar puntos. Y así van a ir con segmentos rectos. Yo sé que los míos no parecen rectos, pero tienen que ser segmentos rectos. ¿Ok? Y luego este último, lo que vamos a hacer va a ser pegarlo al final de la gráfica. ¿Ok? Entonces, toda esta área que queda adentro sería nuestro polígono de frecuencia. ¿Ok? Y son esas líneas que se trazan. El paso final es quitar la columna de atrás, por decirlo así, pero puede ser que le pidan ambas en una pregunta. Algunas características de estos polígonos serían que no muestran las frecuencias acumuladas. Luego también se prefiere que para el tratamiento, se prefieren para el tratamiento de datos cuantitativos, así se los van a encontrar en la mayoría de libros o en la mayoría de cosas que busquen en el internet. Luego el punto más alto representa la mayor frecuencia, es decir, que este puntito de acá es el que aparece más veces, es decir, que la mayoría de los niños tiene de 170 a 180, sí, mide de 170 a 180 metros. Y luego también suelen utilizarse para representar tablas de datos agrupados, como las que teníamos ahí arriba. Muchísimas gracias.